El ala de maternidad del Hospital San Rafael en Madrid era un santuario de silencio y opulencia, un laberinto de pasillos inmaculados donde el mármol frío reflejaba las luces tenues de un arte minimalista y costoso. Afuera, una noche de invierno mordía las calles de la capital, pero adentro, el aire era aséptico, controlado, casi irreal. Cada rincón susurraba exclusividad, un lujo diseñado para aislar a sus adinerados pacientes del caos del mundo. Sin embargo, en medio de este entorno que celebraba la nueva vida con una esterilidad casi quirúrgica, se gestaba un drama tan gélido como el propio ambiente. Era un lugar donde el nacimiento, el acto más primal y emotivo, se veía empañado por una frialdad que no provenía del clima, sino del corazón de un hombre que había perdido el rumbo en su propio imperio de concreto y acero. En el centro de este escenario de contrastes se encontraba Ricardo Montenegro, un hombre de 38 años tallado en éxito y dolor. Como CEO de un coloso inmobiliario, su vida era un desfile de trajes a la medida, relojes de lujo y decisiones que podían construir o demoler fortunas en un parpadeo. Su rostro, de facciones angulosas y severas, rara vez traicionaba alguna emoción. Sus ojos, de un azul acerado, se habían convertido en dos ventanas cerradas al mundo desde que su esposa, Sofía, se le apagara en esa misma sala de partos un año atrás. Para él, el llanto del bebé que ahora esperaba en el nido no era una melodía de vida, sino el eco insoportable de la muerte de su único amor, una deuda que en su mente retorcida por el luto, el pequeño jamás podría saldar. El momento culminante de su rechazo se desarrolló con la precisión de una transacción de negocios. Ricardo avanzó por el pasillo, el sonido de sus zapatos italianos resonando como martillazos en el silencio sepulcral. Se detuvo frente al mostrador de la administración del nido, sacó una pluma de oro y con una caligrafía impecable firmó los documentos que le presentaba una enfermera nerviosa. No miró ni una sola vez hacia el cunero de cristal donde su hijo dormía ajeno a su destino. Su mandíbula estaba apretada, su cuerpo era una estatua de control absoluto, un hombre poderoso ejecutando la decisión más débil de su vida: borrar de su existencia la única parte viva que le quedaba de Sofía, convencido de que era la única forma de proteger su destrozado corazón. Con una voz desprovista de cualquier inflexión, se dirigió al administrador del hospital, un hombrecillo que lo miraba con una mezcla de temor y asombro. «Renuncio a todos y cada uno de mis derechos paternales sobre esa criatura», dijo Ricardo, la palabra «hijo» atascada en su garganta. Deslizó sobre el mostrador un cheque cuyo valor podría haber comprado una casa en cualquier barrio de Madrid. «Esto debería cubrir cualquier inconveniente que pueda surgir. Consideren este asunto cerrado». El gesto fue tan brutal como sus palabras. Un padre comprando su libertad, pagando por olvidar, tratando a su propio hijo como un mal negocio del que urgía deshacerse antes de que generara más pérdidas emocionales. El cheque quedó allí, un testamento silencioso de una bancarrota del alma. Al otro lado del pasillo, terminando su turno de limpieza, se encontraba Isabel Fuentes, una mujer de 45 años cuya vida había sido un tapiz de pérdidas silenciosas y esperanzas tenaces. A través de la puerta entreabierta, cada palabra de Ricardo fue una daga que se clavó en su pecho. Su corazón, que había anhelado durante décadas la maternidad que la vida le negó, se rompió en 1000 pedazos, no por ella, sino por el bebé indefenso al otro lado del cristal. Vio el gesto de desprecio de Ricardo, el cheque insultante, y una oleada de furia y compasión la invadió. En ese instante, en el hospital más lujoso de Madrid, el destino de dos almas, un bebé abandonado y una mujer con el corazón lleno de amor para dar, quedó sellado por un acto de crueldad y un testimonio de infinita ternura. Ahora que la historia te ha atrapado, ¿por qué no te unes a nuestra comunidad? Suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Estamos muy cerca de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que podemos lograrlo. Falta muy poco, no te cuesta nada y para nosotros significa el mundo. El pasado de Ricardo Montenegro era un jardín que una vez floreció bajo el sol de una sola mujer, Sofía. Antes de la frialdad y el
silencio. Su mansión de la Moraleja resonaba con la risa contagiosa de su esposa, una mujer cuya calidez podía derretir el cinismo más arraigado. Ricardo, el magnate implacable, era un hombre distinto a su lado. Sus ojos brillaban y su sonrisa era fácil. Recordaba las noches en que planeaban el futuro, con las manos de Sofía sobre su vientre, imaginando al niño que heredaría sus ojos, pero el corazón noble de ella. Ahora, esos recuerdos eran fragmentos de vidrio roto esparcidos por los pasillos vacíos de su hogar. Cada rincón le recordaba su fracaso, solidificando en su mente la tóxica creencia de que amar era simplemente una invitación a una pérdida insoportable, y él no estaba dispuesto a sufrir de nuevo. A kilómetros de esa opulenta prisión de recuerdos, en un modesto piso de Carabanchel, la vida de Isabel Fuentes transcurría en una soledad digna y silenciosa. Su pequeño apartamento, aunque humilde, estaba impregnado de un orden meticuloso y el aroma suavizante de ropa. En la repisa de la sala, una foto de su difunto esposo, sonriendo, era el único vestigio de un amor que el tiempo se había llevado demasiado pronto. Isabel se movía por la vida con una serenidad que ocultaba la profunda herida de no haber podido ser madre. Por las noches, después de sus largos turnos, se sentaba junto a la ventana, observando las luces de la ciudad y acariciando un anhelo que se había vuelto parte de su ser, un hueco en el alma que ni la fe ni el trabajo duro habían logrado llenar. Impulsada por una fuerza que no comprendía pero que no podía ignorar, Isabel se acercó al cunero esa misma noche, una vez que la figura imponente de Ricardo se desvaneció por el pasillo. Al mirar el rostro diminuto del bebé, tan pacífico e indefenso, una oleada de amor protector la inundó, un instinto maternal tan poderoso que silenció todos sus miedos. Se sintió como si hubiera encontrado una pieza perdida de su propia alma. Con las manos temblorosas y la voz quebrada por la emoción, buscó a la jefa de enfermeras y sin titubear le suplicó: «Por favor, no dejen que vaya a un orfanato. Sé que no tengo nada, que soy una simple mujer de la limpieza, pero le juro que tengo todo el amor que ese niño necesita. Yo lo quiero. Déjenme cuidarlo». El camino que eligió Isabel estaba empedrado de obstáculos y escepticismo. El sistema de adopción la recibió con una mirada fría y desconfiada, un muro de burocracia que parecía diseñado para aplastar el espíritu. Se enfrentó a trabajadoras sociales que la interrogaban con condescendencia, cuestionando su sueldo miserable, su edad, su viudez. Cada formulario era una humillación, cada pregunta un recordatorio de su insignificancia a los ojos del mundo. ¿Cómo podía una simple trabajadora, sin ahorros ni propiedades, pretender criar al hijo abandonado de un millonario? Para ellos, la ecuación era puramente económica. No podían ver que el amor de Isabel era un capital infinitamente más valioso que cualquier cheque que Ricardo Montenegro pudiera firmar. Mientras tanto, Ricardo intentaba sepultar su decisión bajo toneladas de trabajo. Se sumergía en reuniones, adquisiciones y viajes de negocios, construyendo su imperio con una ferocidad renovada. Pero la noche era su enemiga. En la quietud de su mansión, el eco de un llanto de bebé imaginario lo perseguía, colándose por debajo de las puertas de su conciencia. Tenía pesadillas recurrentes en las que veía los ojos de Sofía mirándolo con decepción, su rostro transformándose en el de un niño desconocido que lloraba sin consuelo. Se despertaba bañado en sudor frío, buscando refugio en un vaso de whisky caro, pero el tormento era un veneno que ya corría por sus venas, una culpa que ni toda la riqueza del mundo podía anestesiar. Tras meses de lucha y perseverancia, Isabel consiguió la custodia temporal del bebé, a quien llamó Mateo. Este triunfo la obligó a mudarse a un barrio aún más humilde, a un pequeño apartamento donde el ruido de la calle se colaba por las ventanas. Para llegar a puntos fin de mes, tuvo que aceptar un segundo trabajo, convirtiendo sus días en una maratón agotadora de limpieza de oficinas y cuidado de un recién nacido. Sus manos se volvieron ásperas por los productos químicos y las ojeras se marcaron permanentemente en su rostro, pero su corazón nunca había estado tan lleno. El cansancio se desvanecía cada vez que sostenía a Mateo en sus brazos,
sintiendo su calor y su respiración acompasada, sabiendo que cada sacrificio valía la pena. La conexión entre Isabel y Mateo se forjó con los hilos dorados del afecto puro y la dedicación absoluta. Era visible en la forma en que ella le cantaba viejas canciones de cuna con su voz dulce y cansada hasta que él se dormía. Se manifestaba en la primera sonrisa de Mateo, un regalo sin precio que iluminó el mundo de Isabel y le dio fuerzas para seguir adelante. Su pequeño hogar, aunque carente de lujos, se convirtió en un santuario de amor incondicional. El olor a talco y a comida casera reemplazó el vacío de la soledad, y las risas infantiles de Mateo se convirtieron en la banda sonora de la nueva vida de Isabel, una sinfonía de felicidad construida sobre los cimientos de un abandono. Sin embargo, el mundo exterior no siempre era amable. En el patio de vecinos, las miradas de soslayo y los cuchicheos la seguían como una sombra. Las vecinas chismosas, como las llamaba en voz baja, no entendían. ¿De dónde sacó esa gachupina un niño tan güerito?, se preguntaban unas a otras, tejiendo historias maliciosas sobre el origen de Mateo. Algunos asumían que era hijo de algún desliz, otros, en sus peores momentos, insinuaban que lo había robado. Isabel aprendió a ignorar el veneno, a levantar la cabeza y a proteger a su hijo con la fiereza de una leona. El prejuicio la aislaba, pero también reforzaba su convicción de que ella y Mateo eran un equipo, un pequeño universo de dos contra el resto del mundo. Los años pasaron volando, transformando al bebé indefenso en un niño de 6 años lleno de vida y energía, un torbellino de preguntas y abrazos que no conocía otro mundo que el amor de su mamá Isabel. Él era su orgullo, su razón de ser. Habían logrado construir una rutina feliz, una normalidad hecha de paseos por el parque, tareas escolares en la mesa de la cocina y cuentos antes de dormir. Por un tiempo, pareció que su amor había sido suficiente para blindarlos contra todas las adversidades. Isabel se permitía soñar con el futuro, con verlo crecer, graduarse, formar su propia familia. Creía con la inocencia de una madre devota que la peor parte de su lucha ya había quedado atrás. La frágil paz se hizo añicos una tarde de otoño. Mateo comenzó a sentirse cansado, su risa se apagó y una fiebre persistente se aferró a su pequeño cuerpo. Lo que empezó como una visita preocupada al centro de salud se convirtió en una espiral de pruebas, esperas angustiosas y jerga médica incomprensible. Finalmente, un médico con ojos compasivos pronunció el diagnóstico que detuvo el corazón de Isabel, una enfermedad rara y agresiva. La única esperanza era un tratamiento experimental, una terapia innovadora cuyo costo era astronómico, una cifra con tantos ceros que parecía una burla cruel. En ese instante, todo el amor y el sacrificio de Isabel se estrellaron contra la realidad más brutal. No podía comprar la vida de su hijo. La desesperación se convirtió en la única habitante del pequeño apartamento de Isabel. Las noches eran un suplicio de insomnio, pasadas en vela junto a la cama de Mateo, escuchando su respiración débil y luchando contra las lágrimas que amenazaban con ahogarla. El diagnóstico del médico resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte, una pared de granito contra la cual sus esperanzas se hacían añicos. Se sentía completamente sola, una náufraga en un océano de impotencia, viendo cómo la luz de su vida se extinguía lentamente sin que ella pudiera hacer nada más que ofrecerle consuelo y caricias. Cada tos del niño, cada quejido febril, era una nueva grieta en su ya destrozado corazón. El dinero se había acabado. Los pocos ahorros que había juntado con tanto esfuerzo se esfumaron en consultas y medicamentos que apenas aliviaban los síntomas. Empezó a saltarse comidas para asegurarse de que Mateo tuviera lo poco que necesitara, su propio cuerpo debilitándose bajo el peso del agotamiento y la angustia. Miraba sus manos, enrojecidas y agrietadas por años de trabajo duro, y sentía una rabia sorda. ¿De qué servía una vida de honestidad y sacrificio si al final no podía proteger a lo único que amaba? La pobreza, que siempre había sido una condición de su vida, se revelaba ahora como una jaula cruel que la mantenía atrapada mientras su hijo se le escapaba de las manos. Una noche, mientras Mateo dormía un sueño intranquilo,
Isabel doblaba ropa de una lavandería para ganar unos pesos extra. En la pequeña televisión de la cocina, un noticiero nocturno emitía un reportaje sobre filantropía. De repente, el nombre Montenegro la golpeó como un rayo. El reportaje hablaba de la Fundación Médica Montenegro, una organización financiada por el Imperio de Ricardo, dedicada a la investigación y tratamiento de enfermedades infantiles raras. La ironía era tan salvaje, tan perversa, que Isabel sintió que el aire le faltaba. El hombre que había desechado a su hijo como si fuera basura era ahora, por un giro macabro del destino, su única y remota esperanza. La idea de buscar a Ricardo la llenaba de un pavor helado. Volver a ver a ese hombre, enfrentarse al recuerdo de su crueldad, era un prospecto aterrador. Su orgullo le gritaba que no lo hiciera, que no le diera la satisfacción de verla suplicar. Pero entonces miraba a Mateo, pálido y frágil bajo la luz amarillenta de la lámpara, y su orgullo se desvanecía consumido por el amor feroz de una madre. ¿Qué era su orgullo comparado con la vida de su hijo? No tenía nada que perder porque ya lo estaba perdiendo todo. La decisión se formó en su mente, no como una elección, sino como el único camino posible en un laberinto sin salida. Al día siguiente, con el corazón martilleándole en el pecho, comenzó su ofensiva. Buscó el número de las oficinas corporativas y llamó, su voz temblorosa, al pedir hablar con el señor Montenegro. Fue recibida por una serie de secretarias entrenadas para ser murallas infranqueables. Una y otra vez, su petición era desviada con una frialdad corporativa. El señor Montenegro no atiende asuntos de la fundación directamente, le decían. Envíe una solicitud por escrito. La agenda del señor está completa por los próximos 6 meses. Cada llamada era un portazo en la cara, un recordatorio de lo insignificante que era ella en el universo de poder y dinero en el que él habitaba. Pasaron 2 semanas de intentos fallidos. La salud de Mateo empeoraba visiblemente. La desesperación de Isabel se transformó en una determinación fría y cortante. Si el mundo de Ricardo no le abría la puerta, ella la derribaría. Una mañana, después de una noche particularmente mala, vistió a Mateo con su mejor ropita, un conjunto de segunda mano que guardaba para ocasiones especiales. Le peinó el cabello con cuidado y le lavó la cara. «Vamos a ir a ver a un señor, mi amor», le dijo con una calma que no sentía. «Vamos a pedirle que te ayude a ponerte bueno». Y con su hijo de la mano, salió a enfrentar al dragón en su propia guarida. El viaje en autobús al distrito financiero fue como cruzar a otro país. Dejaron atrás las calles ruidosas y coloridas de su barrio para adentrarse en un paisaje de cañones de cristal y acero, donde hombres y mujeres, con trajes impecables, caminaban a un ritmo frenético. La Torre Montenegro se alzaba frente a ellos, perforando el cielo de Madrid como una aguja de poder arrogante. Isabel tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver su cima. Se sintió como una hormiga a los pies de un gigante, pequeña e invisible. Por un momento, el miedo amenazó con paralizarla, pero la pequeña mano de Mateo en la suya le recordó por qué estaba allí. El vestíbulo era aún más intimidante. Un espacio cavernoso de mármol negro y metal pulido, tan silencioso que podía oír los latidos de su propio corazón. Un guardia de seguridad la miró con sospecha mientras se acercaba al mostrador de recepción, una pieza de diseño que parecía un altar moderno. Detrás de él, una recepcionista joven, con un maquillaje perfecto y una sonrisa ensayada, la evaluó de pies a cabeza, su mirada deteniéndose con sutil desdén en sus zapatos gastados. El aire mismo olía a dinero y poder, un perfume diseñado para hacer sentir a los extraños que no pertenecían allí. «Buenos días, necesito ver al señor Montenegro», dijo Isabel, su voz sonando sorprendentemente firme. La recepcionista arqueó una ceja perfectamente depilada. «¿Tiene una cita?» «No», admitió Isabel, «pero es un asunto de vida o muerte». La frase, que para Isabel era la verdad literal, sonó a melodrama barato en ese entorno corporativo. La joven suspiró con impaciencia. «El señor Montenegro no recibe a nadie sin cita previa. Si quiere, puede dejar un mensaje». La displicencia en su voz era una bofetada, un claro mensaje de que ella y su problema no eran bienvenidos.
Isabel se negó a moverse. «No me iré hasta que hable con él», insistió, su voz subiendo un poco de volumen, atrayendo las miradas de algunos ejecutivos que pasaban por allí. «Por favor, solo necesito 5 minutos. Es sobre mi hijo». La recepcionista, viendo que la escena empezaba a ser incómoda, frunció el ceño. Hizo una llamada rápida, hablando en susurros y lanzándole miradas de fastidio a Isabel. Finalmente, colgó. «La asistenta del señor Montenegro bajará a hablar con usted, pero le advierto que está perdiendo el tiempo». Era una pequeña victoria, un resquicio de luz en la impenetrable fortaleza. Los hicieron esperar en un rincón apartado del vestíbulo, en unos sillones de diseño tan incómodos como elegantes. Los minutos se convirtieron en horas. Mateo, cansado y aburrido, se acurrucó contra su madre y se quedó dormido. Isabel lo abrazó, sintiendo el calor febril de su cuerpo, y luchó contra el impulso de levantarse y gritar. Sentía las miradas curiosas y juzgadoras de la gente que pasaba, viéndola como una intrusa, una mancha en la pulcritud de su mundo. La esperanza que la había impulsado hasta allí comenzaba a desmoronarse, reemplazada por la amarga certeza de que había sido una tonta al creer que podría traspasar esas murallas. Finalmente, una mujer alta y delgada, con un traje, sastre impecable y una expresión severa, se acercó a ellos. Era Mariana, la asistenta personal de Ricardo. Habló con la misma frialdad que la recepcionista, pero con una autoridad mucho más afilada. «El señor Montenegro está extremadamente ocupado. Sea lo que sea que quiera, no es posible. Le sugiero que se retire o tendré que llamar a seguridad». El tono no dejaba lugar a la negociación. Para ella, Isabel era simplemente un problema que debía ser eliminado de la forma más eficiente posible. El desdén era tan palpable que a Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas de frustración. Pero en ese momento, Mateo se despertó y tosió, una tos seca y débil que resonó en el silencio del vestíbulo. El sonido pareció romper algo en el ambiente. La asistenta vaciló por una fracción de segundo. Quizás fue el sonido de la enfermedad del niño o la mirada de absoluta desesperación en el rostro de Isabel, pero algo en su coraza profesional se agrietó. Con un suspiro de resignación, dijo: «Espere, aquí». Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor privado. Isabel no sabía si era una buena o mala señal, pero al menos no los habían echado. Aferró a Mateo con más fuerza, su corazón en un puño. La espera fue de otros 20 minutos, una eternidad en la que Isabel repasó una y otra vez lo que iba a decir. Finalmente, la asistenta regresó. Su expresión era indescifrable. «El señor Montenegro le concederá 5 minutos, ni uno más, por aquí». Los condujo al ascensor privado, que subió en un silencio vertiginoso hasta el último piso. Las puertas se abrieron directamente a un pasillo que desembocaba en una imponente puerta de madera oscura. La asistenta la abrió sin llamar y les hizo un gesto para que entraran, abandonándolos en el umbral como si fueran una ofrenda para un rey impaciente. La oficina era gigantesca, más grande que todo su apartamento. Una pared entera era un ventanal que ofrecía una vista panorámica de todo Madrid, una ciudad a los pies de su dueño. La decoración era minimalista y fría, dominada por tonos grises, negros y metálicos. En el centro de todo, detrás de un escritorio masivo y vacío, estaba Ricardo Montenegro. Hablaba por teléfono, de espaldas a ellos, mirando el horizonte como si fuera de su propiedad. Ni siquiera se giró cuando entraron. El mensaje era claro: ellos habían entrado a su mundo, pero él no tenía ninguna intención de entrar en el de ellos. Isabel se quedó parada en medio de la habitación, sintiéndose pequeña y fuera de lugar. Mateo se escondió tímidamente detrás de sus piernas, intimidado por la vastedad del lugar y la imponente figura del hombre en la ventana. Ricardo continuó su conversación telefónica, hablando de millones de euros y contratos internacionales, ignorándolos deliberadamente. Era una táctica de poder, diseñada para desequilibrarla, para recordarle su insignificancia. Isabel apretó los puños, la rabia comenzando a burbujear por debajo de su miedo. No había llegado tan lejos para ser ignorada. Finalmente, Ricardo colgó el teléfono con un golpe seco. Se giró lentamente en su silla de cuero y los clavó con una mirada gélida.
No había ni rastro de reconocimiento en sus ojos, solo una profunda irritación por la interrupción. «Tiene 5 minutos, señora. Empiece a hablar», dijo. Su voz era tan fría como el acero de su escritorio. Su mirada pasó por encima de Mateo como si el niño no existiera, como si fuera un mero accesorio del problema que esa mujer le había traído. Para él, eran una molestia, una mancha en su agenda perfectamente programada. Con la garganta seca, Isabel comenzó a hablar. Su voz, al principio un susurro tembloroso, fue ganando fuerza a medida que las palabras salían. Le habló de la enfermedad de Mateo, de los médicos, de la falta de opciones. Le explicó que la única esperanza era el tratamiento experimental ofrecido por su fundación. Se esforzó por mantener sus emociones a raya, por presentar el caso de forma lógica y coherente, como si fuera una de sus empleadas, presentando un informe. No quería suplicar, no quería darle el placer de verla rota. Solo le pedía una oportunidad, una plaza en el programa, nada más. Ricardo la escuchaba con una paciencia forzada, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Su expresión no cambió. Cuando Isabel terminó, él asintió lentamente, como un rey escuchando la petición de un campesino. «Entiendo su situación, señora, y es lamentable. Sin embargo, la Fundación tiene un comité de selección y unos protocolos muy estrictos. No puedo hacer excepciones. Deje la documentación de su hijo con mi asistenta y será evaluada como todas las demás». Se levantó, dando por terminada la reunión. Era un rechazo educado pero definitivo, una barrera burocrática tan impenetrable como el cristal de su ventana. Isabel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Había fracasado, el último camino se había cerrado. Pero entonces, una furia justa y primordial surgió desde lo más profundo de su ser. Ya no tenía miedo. Ya no le importaba el poder de ese hombre. «Usted no lo entiende», dijo, su voz ahora cargada de una fuerza que hizo que Ricardo se detuviera. «Yo no vine aquí a pedirle caridad. Vine a exigirle que asuma su responsabilidad». Dio un paso al frente, empujando suavemente a Mateo para que quedara a la vista. El aire en la oficina se volvió denso, eléctrico. Ricardo la miró, por primera vez, con una pizca de confusión. Isabel lo sostuvo con la mirada, sus ojos gentiles ahora convertidos en dos brasas ardientes de acusación. «Mírelo bien, señor Montenegro», ordenó, su voz temblando de una emoción contenida durante 6 largos años. «Mire a este niño que se está muriendo, a este niño que necesita su ayuda». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso del momento se asentara en el silencio glacial de la oficina, antes de asestar el golpe final. «Este niño», continuó, cada palabra como una gota de ácido, «se llama Mateo, y él es el inconveniente que usted abandonó en el Hospital San Rafael hace exactamente 6 años, 4 meses y 12 días. El tiempo se detuvo. Las palabras de Isabel quedaron suspendidas en el aire, vibrando con una energía devastadora. Ricardo se quedó completamente inmóvil, su rostro perdiendo todo color. Parecía una estatua, un hombre de piedra a quien le acababan de anunciar el fin del mundo. Su mente, normalmente tan rápida y analítica, se negó a procesar la información. Era imposible, una locura, una mentira de una mujer desesperada. Parpadeó, lentamente, como si despertara de un largo sueño, y su mirada bajó por primera vez para enfocarse realmente en el pequeño niño que se aferraba a la falda de la mujer. Fue entonces cuando lo vio. No fue un reconocimiento consciente al principio, sino una sacudida en lo más profundo de su alma. El niño levantó la cabeza, asustado por la tensión en la sala, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Eran grandes, de un color castaño profundo, y tenían una forma ligeramente almendrada. Eran los ojos de Sofía, la misma mirada, la misma chispa de luz, la misma alma gentil reflejada en un rostro infantil. Era como ver a un fantasma, el fantasma del amor que había perdido, encarnado en la vida que había rechazado. La coraza de hielo que Ricardo había construido meticulosamente alrededor de su corazón durante 6 años no se agrietó, explotó. Un dolor tan agudo y abrumador lo atravesó que le robó el aliento. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra su escritorio, sus manos buscando apoyo. Las imágenes lo asaltaron en un torbellino caótico.
Sofía riendo en el parque, su mano sobre su vientre, el quirófano blanco y estéril, el cheque sobre el mostrador, la palabra inconveniente saliendo de su propia boca. Todo el dolor, toda la culpa que había reprimido con tanto ahínco, emergió como un volcán quemándolo por dentro. Un sonido gutural, un sollozo ahogado, escapó de su garganta. Se llevó una mano al pecho, tratando de contener la implosión. La culpa era una bestia viva, arañando sus entrañas. Había abandonado a su hijo, había abandonado la última parte viva de Sofía. Mientras él amasaba una fortuna inútil, el legado de su amor había estado luchando por sobrevivir en la pobreza, cuidado por una extraña con más corazón que él. Se dio cuenta, en ese instante de claridad insoportable, de que no era un hombre poderoso. Era un cobarde, un monstruo, y su monstruosidad estaba a punto de costarle a su hijo la vida. La parálisis se rompió, reemplazada por un pánico febril. Ya no. Era el CEO calculador. Era un hombre aterrorizado al borde del abismo. Se abalanzó sobre el intercomunicador de su escritorio, su mano temblando tan violentamente que apenas pudo presionar el botón. «¡Mariana!», gritó, su voz rota, irreconocible. «Cancele todo, toda mi agenda por el resto del mes si es necesario, y consígame al doctor Fernando Alarcón, el mejor oncólogo pediátrico del país. Dígale que es una emergencia, que lo quiero en el hospital ahora mismo. No me importa lo que cueste. Tráigalo». Luego hizo algo que nadie en ese edificio había visto jamás. Ricardo Montenegro, el titán de la industria inmobiliaria, se deslizó de su silla y cayó de rodillas sobre la alfombra persa. Su traje de miles de euros se arrugó, pero no le importó. Se arrastró los pocos metros que lo separaban de Isabel y Mateo, sus ojos desbordados en lágrimas que por fin se permitía derramar. Miró a Isabel, la mujer a la que había despreciado, y vio en ella una fuerza y una decencia que él jamás poseería. «Perdón», susurró, la palabra ahogada por un sollozo. «Dios mío, perdón». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like, y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Su mirada se posó en Mateo, que lo observaba con una mezcla de miedo y curiosidad infantil. Ricardo extendió una mano temblorosa, no para tocarlo, sino como un gesto de súplica. Quería decir tantas cosas. «Soy tu padre. Lo siento. Tanto. Te he fallado». Pero las palabras no salían. Solo pudo mirarlo a través del velo de sus lágrimas y ver el rostro de su esposa, el eco de su amor, la prueba viviente de su más terrible error y su única oportunidad de redención. El imperio que lo rodeaba se había vuelto insignificante. Lo único que importaba estaba allí, en esa habitación. Isabel observó la completa desintegración del hombre que tanto había temido. No sintió triunfo, ni satisfacción, solo una profunda y abrumadora tristeza por todo el dolor que se podría haber evitado. Puso una mano protectora sobre el hombro de Mateo, mientras el hombre más poderoso de Madrid lloraba a sus pies como un niño perdido. Sabía, en ese momento, que todo había cambiado. La batalla por la vida de Mateo había tomado un nuevo rumbo, pero también se había desatado una tormenta emocional de consecuencias impredecibles. Ricardo, todavía de rodillas, levantó la vista hacia Isabel. «Por favor», suplicó. Su voz era apenas un murmullo. «No lo aparte de mí. Sé que no tengo ningún derecho, pero por favor déjeme arreglar esto. Déjeme salvarlo. Haré lo que sea. Lo que sea». No era una orden, ni una oferta de negocios. Era el ruego desesperado de un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado muerto en vida durante 6 años y que la única posibilidad de volver a respirar estaba en salvar al hijo que había abandonado. El teléfono de la oficina sonó, estridente en el silencio cargado de emoción. Era su asistenta, seguramente con el médico en la línea. Ricardo se puso de pie, sus piernas todavía temblorosas, y contestó. Su voz había recuperado una parte de su autoridad, pero ahora estaba teñida de una urgencia desesperada. «Fernando, soy Ricardo. Necesito que despejes el mejor quirófano y reúnas a tu equipo. Te envío el historial de un paciente. Su nombre es Mateo Montenegro». Al decir el apellido, su voz se quebró
sellando con esa palabra el reconocimiento que había negado durante tanto tiempo. Mientras Ricardo coordinaba una operación médica masiva con la eficiencia de un general de guerra, Isabel se arrodilló para quedar a la altura de Mateo. Lo abrazó con fuerza y le susurró al oído: «Todo va a estar bien, mi amor. Mamá está aquí. Todo va a estar bien». El niño, confundido por la avalancha de emociones de los adultos, simplemente asintió y se aferró a ella, su único refugio seguro en medio de la tormenta. Isabel sabía que su vida simple y tranquila había terminado para siempre, pero en su corazón, una pequeña y frágil llama de esperanza comenzaba a arder de nuevo. Una vez que colgó el teléfono, Ricardo se volvió hacia ellos. Su rostro estaba devastado por el llanto, pero sus ojos tenían una nueva luz, una determinación feroz. «Un coche nos espera abajo. Nos vamos al hospital ahora mismo. Él recibirá el mejor tratamiento del mundo, se lo juro por la memoria de su madre». La mención de Sofía fue un reconocimiento implícito de la conexión que los unía a los tres. Ya no. Eran un millonario, una limpiadora y un niño enfermo. Eran tres almas rotas, unidas por el amor, la pérdida y una desesperada necesidad de milagros. Saliendo de la oficina, pasaron junto a la asistenta, Mariana, cuyo rostro era una máscara de asombro. Ver a su jefe, el hombre de hielo con los ojos enrojecidos y guiando personalmente a una mujer humilde y a su hijo enfermo, era algo que nunca habría podido imaginar. Ricardo no le dio ninguna explicación, solo una orden: encárgate de todo, que nada ni nadie nos moleste. La transformación había comenzado, y sus ondas de choque estaban empezando a reorganizar todo su universo. En el ascensor, el silencio era profundo, pero no era incómodo. Estaba lleno de todo lo que no se había dicho. Ricardo no se atrevía a mirar a Mateo directamente, sino que lo observaba de reojo, memorizando cada detalle de su rostro, tratando de recuperar 6 años perdidos en unos pocos segundos. Veía la forma de su nariz, la curva de sus labios. Eran de Sofía. Todo en él era un eco de ella, y el dolor de esa constatación era a la vez una tortura y una bendición. Al llegar al vestíbulo, el mismo guardia de seguridad que los había mirado con sospecha, ahora se apresuraba a abrirles la puerta, confundido al verlos salir acompañados por el dueño del edificio. Un sedán negro de lujo ya los esperaba en la puerta. El chófer, sorprendido, se bajó para abrirles. Ricardo ayudó a Isabel a subir al coche con una delicadeza que la desconcertó, y luego se aseguró de que Mateo estuviera cómodo y seguro. Era el primer gesto paternal de su vida, torpe y tardío, pero cargado de un arrepentimiento sincero y abrumador. El viaje al hospital, el mismo donde todo había comenzado, sería el primer paso en un largo y difícil camino hacia la redención. Los meses siguientes se convirtieron en una batalla librada en los pasillos esterilizados del hospital, pero esta vez Isabel no estaba sola. Ricardo movilizó cielo, mar y tierra, trayendo a los mejores especialistas de Europa y asegurándose de que Mateo tuviera acceso a cada avance médico disponible. Pero su contribución más importante no fue el dinero, fue su presencia. Pasó incontables horas al lado de la cama de su hijo, al principio con una torpeza conmovedora, leyéndole cuentos con una voz desacostumbrada a la ternura. Isabel y él forjaron una tregua silenciosa, dos guardianes unidos por un único propósito. Vieron juntos cómo, día tras día, el color volvía a las mejillas de Mateo y la fuerza a su pequeño cuerpo, un milagro construido a base de ciencia, amor y un arrepentimiento profundo. Una vez que Mateo fue dado de alta, completamente recuperado, Ricardo enfrentó su tarea más difícil. Llevó a Isabel y a Mateo a una hermosa casa con jardín en un barrio tranquilo y allí, con una humildad que Isabel nunca creyó posible en él, le pidió perdón. No intentó comprar su afecto ni arrebatarle a su hijo. En cambio, le suplicó que le permitiera ser parte de sus vidas, que le enseñara a ser el padre que Mateo merecía. Respetando el vínculo sagrado que ella había construido, Ricardo asumió un nuevo rol, el de un padre presente y un apoyo incondicional. Así, de las cenizas del abandono y el dolor, comenzó a crecer una nueva y extraña clase de familia, no unida por la sangre o la ley,
sino por los lazos indestructibles del perdón y un amor compartido por un niño extraordinario. El cambio en Ricardo fue profundo y visible para todo el mundo. Vendió varias de sus empresas más agresivas y con esos fondos inauguró la Fundación Sofía Montenegro. La misión de la fundación era un reflejo de su propia historia: ofrecer amparo y la mejor atención médica a niños abandonados o en situación de vulnerabilidad, así como apoyar a madres solteras que luchaban por sacar a sus hijos adelante. En el discurso de inauguración frente a la élite del país, Ricardo no habló de rentabilidad ni de inversiones. Habló de su esposa, de sus errores y del descubrimiento de que el verdadero legado no se mide en 1900 los edificios que se construyen hacia el cielo, sino en las vidas que se reconstruyen sobre la tierra, demostrando que su nueva filosofía era que la compasión era el único negocio que realmente importaba. 10 años después, la escena era una de paz y orgullo consumado. En el auditorio de una prestigiosa preparatoria, un Mateo de 16 años, alto, sano y vibrante, se encontraba en el podio recibiendo su diploma con honores. En la primera fila, Isabel, con el rostro surcado por sonrisas y algunas canas, aplaudía con lágrimas en los ojos. A su lado, un Ricardo más viejo, con la dureza de sus facciones suavizada por una década de serenidad, la miraba con un profundo afecto y gratitud. No eran marido y mujer, pero eran compañeros, cómplices en la crianza de un joven maravilloso. Eran la prueba viviente de que la familia no siempre nace, sino que a veces, en los lugares más inesperados, se reconstruye con los pedazos rotos del pasado. La redención completa de Ricardo se materializó una tarde cualquiera, lejos de las cámaras y los aplausos. Se encontraba de visita en una de las casas de cuna de su fundación, un lugar lleno de risas y llantos de bebés. Una de las enfermeras se le acercó y le puso en los brazos a un recién nacido que había sido abandonado en la puerta de un hospital esa misma mañana, tal como su propio hijo años atrás. Ricardo acunó al pequeño ser, mirándolo fijamente, y en esa mirada no hubo ni una sombra del hombre que fue. Solo había una ternura infinita, un amor protector y una promesa silenciosa. Mientras mecía suavemente al bebé, su ciclo se completó, transformando el dolor de su mayor fracaso en la fuente de su más grande salvación. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta: la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.